Lo apago esto de la pantalla, ¿no? No, déjelo así, doctor. Solo vea en su teléfono. Ya. Ya. Bien, Gracias. disculpen toda esta situación. Vamos a hacer primero una pequeña introducción. El capítulo que tenemos que ver, ahí está el título, ¿no? Sin embargo, vale la pena hacer una pequeña introducción, jóvenes. Eh, eh, Sabemos de que este trastorno de lo que es el manejo del agua y los electrolitos, sobre todo, prácticamente es una, una situación tan frecuente en la práctica diaria del médico general, sobre todo, ¿no? Y más aún en los ambientes hospitalarios, como nos muestra ahí la incidencia, esta incidencia de estos trastornos. Por ejemplo, si hablamos de la hiponatremia, sí, vemos de que se caracteriza por esa situación de que existe un sodio por debajo de 135 miliequivalentes. Y esto prácticamente se supone que en algunas estadísticas pueda llegar hasta 5 a 10 veces superior en la consulta externa, inclusive, o en los pacientes que estén en las unidades de urgencia. Y esta incidencia va aumentando si el paciente es internado y más aún si ingresa a una unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Ya entendiendo esta situación, es de que dentro de estos trastornos lo que más tenemos que tomar en cuenta es esta alta incidencia de la hiponatremia, considerando de que prácticamente este mal manejo, digamos, que hacemos en las unidades hospitalarias de los líquidos y electrolitos, nos condiciona esta situación a la larga. Algunas estadísticas y muestran indican de que prácticamente al cuarto día de estar internado un paciente, por ejemplo, ya empieza a desarrollar este trastorno por el mal manejo que se hace en la administración de fluidos, sobre todo en los pacientes. Y lógicamente en las unidades de terapia intensiva la incidencia es casi del 50% o más, porque en primer lugar esos pacientes que están en la unidad de terapia, en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, muchos de ellos no tienen aporte de líquido por vía oral. Lo que más estás recibiendo es por vía parenteral, ¿no es cierto? Bien, entonces vemos de que, por ejemplo, el sodio, en este caso, prácticamente eh, es el más importante dentro de lo que es el ambiente o este espacio extracelular, ¿sí? Donde prácticamente el agua es la que va a condicionar, de acuerdo a su cantidad o al volumen de líquido, la concentración del sodio en el plasma, ¿sí? Por lo tanto, si bien el agua va a determinar el volumen, pero también es el sodio el que va a estar controlando la cantidad de agua que se va a acumular en el cuerpo, ¿sí? Y donde vemos de que esta osmolalidad extracelular normalmente que se mide es de 286 a 296 miliosmoles por kilo, ¿sí? Entonces, recordando un poquito, nos refleja fácilmente la importancia de este manejo de líquidos, porque entre el 50 al 60% del peso del cuerpo es el agua, y dentro de esta agua están disueltos todos estos componentes osmolares o no, como son los electrolitos y otras sustancias, como por ejemplo proteínas u otras moléculas propias del metabolismo. Desde luego que para facilitar nuestra comprensión, ¿sí? Se nos muestra ahí ese gráfico. Pasemos a la siguiente, por favor.
Sí, en esta gráfica simple podemos ver la, la cantidad de agua que existe en el cuerpo, tanto de un varón como de una mujer. Lo que nos interesa acá es sobre todo conocer muy bien la distribución de este líquido en los diferentes compartimientos que tenemos en el cuerpo y donde vemos que prácticamente 2/3 de este líquido están en el intracelular y 1/3 en el extracelular, el cual a su vez se divide, como vemos ahí, en el espacio intersticial y en el espacio intravascular. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo podemos entender que estos espacios se mantengan en un estado de homeostasis, como tantas veces hemos mencionado, o de equilibrio, si quieren, donde pues el agua, a pesar de que sabemos muy bien que básicamente difunde fácilmente de un compartimiento al otro a través de la membrana celular, sin requerir a veces de un transportador específico, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hace que se mantengan estos solutos, este volumen de agua en cantidades, digamos así, estables, ¿sí? Y que no se sobrecargue un compartimiento en detrimento del otro. Justamente se debe a esa concentración que tenemos en ambos lados de estas sustancias como que los llamamos los osmoles. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? A ver. Bien. Acá nos muestra rápidamente una gráfica. No sé cómo bueno, la ven ustedes bien, ¿no es cierto? Yo inclusive la estoy viendo con cierto dinamismo aquí, con movimiento, quiero decirles, ese esquemita que se ve a la derecha. ¿Está igual viendo ustedes así, en movimiento? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Eso. Bien. Vemos ahí que el volumen intravascular está compuesto por estos dos componentes, ¿no? El sistema venoso o como dice ahí, sector venoso, que actúa prácticamente como un reservorio de la sangre y de los líquidos, y un sector arterial, que lógicamente es el que más nos importa, ¿sí? Y que prácticamente la importancia de este componente vascular arterial es que está ahí determinándose el volumen circulante eficaz, ¿sí? ¿Y cuál es la función importante de este volumen circulante eficaz? Mantener la perfusión tisular, y el cual está, lógicamente, como dice ahí, regulado, ¿sí? Y ahí nos pone como ejemplo, por ejemplo, que en la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a ver que el sector venoso, el lecho venoso, tiene un mayor uh, volumen y el volumen circulante eficaz o arterial está muy disminuido, ocasionándonos que un débito cardíaco bajo, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando un paciente. Y aquí podemos decir lo siguiente: si existe un volumen circulante arterial disminuido, además del volumen, con un ventrículo izquierdo deficiente, ¿qué dato nos orientaría rápidamente a pensar de que existe una mala distribución de los líquidos en un paciente dado? Pregunto, ¿alguien puede responder? Vamos, Cefa- Ivana, Cefalea, a doctor. ver, ¿cómo? Podría ser taquicardia, cefalea. Claro, pero si estamos hablando de que estos volúmenes tienen que mantenerse muy bien regulados, si existen una falla cardíaca como acá nos está indicando, ¿sí? Lógicamente, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar, se va a acumular líquido o secuestrar, si quieren, volúmenes de sangre, ¿dónde? El En doctor el lado puede, venoso, ¿no es cierto?
pulmón, Por sí. lo tanto, el volumen circulante arterial, que es el que nos importa, va a estar muy disminuido, ¿no es cierto? Y si a eso añadimos que ese paciente, además de tener un volumen eficaz circulante arterial disminuido, ¿sí? Y una bomba cardíaca que también tiene problemas, una insuficiencia cardíaca, ¿qué datos nos estuvieran ayudando a pensar, a sospechar que ese paciente está con un problema distributivo de líquidos? Vamos. Edema en miembros inferiores, tal vez, doctor. Perdón, Edema, tal vez, doctor. ya, un edema, por un lado, pero básicamente su compañero hace un momento decía taquicardia, ¿no? ¿Qué más dijiste? Cefalea, doctor, pero creo que no. Cefalea. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer dar cuenta en una evaluación rápida de ese paciente? Lógicamente, la perfusión periférica, ¿no es cierto, jóvenes? El llenado periférico va a estar retardado. Si cuando hacemos esa compresión del pulpejo del dedo, digamos, de ese paciente y soltamos esa presión, normalmente el flujo capilar periférico se llena inmediatamente y el color vuelve a esa zona que hemos comprimido del pulpejo. Si eso está demorado, ya nos está indicando que la perfusión, que es como dice acá, que la perfusión tisular está disminuida o muy lenta o disminuida si quieren. Por lo tanto, este paciente no está manejando bien sus líquidos. Y otro dato, lógicamente, va a ser eso, lo que su compañera dice, posiblemente el desvío del líquido al espacio intersticial, si quieren, con la formación de edemas, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a tener una baja de la tensión arterial, taquicardia, inclusive, o trastornos, sobre todo también en qué? En la saturación de oxígeno periférica. Y prácticamente esos condicionantes pueden empeorar el problema y llevarnos a un círculo vicioso, ¿no es cierto? En la siguiente imagen, por favor. Sí, acá lo que estamos viendo, fíjense ustedes, esas bombas o canales que decimos, sobre todo ejemplificando acá esa bomba que existe a nivel de la membrana celular, que es estas bombas de sodio y potasio ATPasa, ¿no es cierto? Y vemos cómo de un compartimiento extracelular pueden entrar los solutos al intracelular y en algunas circunstancias también invertirse este flujo, ¿no? Para tratar de mantener el equilibrio en ambos compartimientos. Y de eso, pues nosotros sabemos que en el compartimiento externo, si quieren, el extracelular, el que está en mayor concentración es el sodio y a nivel intracelular el mayor es el potasio, sin que eso quiere decir que solamente son ellos los determinantes de este mantenimiento de la concentración de solutos, si quieren, o de electrolitos en un ambiente o en el otro. También tenemos otros osmolitos, digamos así, intracelulares, como son estas sustancias inorgánicas que se llaman, dentro de lo que encontramos es los sulfatos, ¿no es cierto? Y ¿qué más? Las aminas o proteínas también, algunas de ellas que condicionan. Y dentro de estos, pues tenemos esos dos importantes como los fosfatos o los sulfatos, que son los otros componentes osmolares intracelulares. Y al otro lado tenemos a estos otros componentes, como ven ahí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, como dice ahí, el sodio, calcio, bicarbonato y cloro en el extracelular, y al otro, en el intracelular, el potasio y el magnesio con el fosfato. Como verán ustedes, si nosotros queremos entender bien esto, podríamos decir, para no estarnos
complicando, enredando un poco, que esa osmolalidad que se mantiene en el extracelular y demás sería gracias a la concentración de estos solutos en ambos espacios, ¿no es cierto? Donde podríamos decir que casi tanto el sodio de 140 a 145 milicavalentes, en esa misma cantidad estaría el potasio en el intracelular. Fíjense ustedes que fácilmente se pueden mantener y corregir esas medidas. Siguiente. Ahí lo que nos muestra esta gráfica básicamente es todos los cambios que se van a producir a nivel de la microcirculación en todo caso, ¿sí? Y donde tenemos todos esos componentes hasta llegar a esa fina red capilar que ven ustedes, donde están las células a las cuales se les está tratando de proveer y retirar algunas sustancias propias del metabolismo. Acá también nos muestra que, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? La glucosa va a pasar, digamos así, la membrana celular gracias al portal, digamos así, que le facilita la insulina a nivel de estas membranas, ¿sí? Y donde pues prácticamente esa glucosa que ingresa se va a convertir en esa fuente de glucógeno para el metabolismo de todos los componentes intracelulares sobre todo. Y en algunas circunstancias, a nivel extracelular, en la membrana celular, también este hecho es utilizado, por ejemplo, para reintroducir algunos solutos al intracelular, como por ejemplo algunos de estos electrolitos. Si ustedes me pueden decir a qué me estoy refiriendo al mencionar eso, ¿hay alguno que se dé cuenta de qué estamos hablando? Doctor, tal vez de los cotransportadores. Por Cotransportadores, sí, por ejemplo, del pero, sodio. perdón, Por ejemplo, del sodio, que es cotransportador. claro, pero a nivel ya de la membrana, para pasar al intracelular, estamos hablando de que la insulina facilita ese ingreso, ¿no es cierto?, de la glucosa al intracelular. Pero además de eso, este portal puede ser aprovechado en la práctica clínica, por ejemplo, ¿para qué o en qué situación? Vamos, ¿hay alguien? ¿No? No, Por doctor, no. ejemplo, sí, adelante, No, doctor, Irineo. doctor, no, no sé. Ya, está bien. Entonces, esta vía, por ejemplo, jóvenes, la vamos a revisar seguramente en las próximas sesiones, es cuando tenemos, en los casos de hiperpotasemia, ¿sí? Un trastorno de mucho cuidado. Una de las conductas que tenemos, por ejemplo, para facilitar la reentrada del potasio al intracelular, del extracelular, es esta infusión que preparamos con glucosa al 5 o 10% más insulina para facilitar la entrada de la glucosa al intracelular. Y junto con ella aprovechamos que se ingrese al intracelular el potasio. Por lo tanto, no se olviden, esa es una conducta de emergencia en las hiperpotasemias. Utilizar esa infusión de glucosa con insulina para facilitar la reentrada del potasio al intracelular. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, si bien habla también acá la proyección que tenemos de la urea, ¿sí? Eh, Prácticamente podríamos decir que casi como el agua, la urea también atraviesa fácilmente las membranas celulares. Por lo tanto, no la podemos tomar en cuenta como un osmolito de importancia en su concentración en uno o en otro compartimiento, salvo en situaciones extremas, ¿no?
como por ejemplo en el síndrome urémico, por ejemplo, de pacientes con insuficiencia renal severa, la urea puede servir como un osmolito que pueda facilitar el ingreso de líquido, por ejemplo, ¿no? Pero eso es muy esporádico, digamos así, y solamente en estas situaciones de pacientes con una insuficiencia renal en grado muy avanzado, como han podido ver seguramente en las clases que han pasado ya en relación a las funciones que cumple el riñón. Otra situación que podemos tener es algunas proteínas, ¿sí? Algunas proteínas fraccionadas que podrían en alguna situación, sobre todo estos compuestos terminales como amonio, amoníaco, podrían en una situación, pero generalmente la molécula proteica es más grande, por lo tanto no puede atravesar fácilmente, inclusive lógicamente la barrera vascular, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que a nivel vascular las proteínas son las encargadas de mantener la presión osmótica dentro de los vasos y retener de esa forma el agua, ¿no es cierto? Bien, pasemos al siguiente, por favor. Entonces, si se dan cuenta ustedes, siendo el sodio, como dice ahí el enunciado, el osmolito más importante a nivel extracelular, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los cambios en su concentración a ese nivel, lógicamente, van a producir movimientos del agua en uno o en otro sentido, como dice ahí, ¿sí? Entonces, sabemos eso, nos damos cuenta fácilmente, por ejemplo, en aquellos pacientes con ciertos grados de hiponatremia, debido a esa hemodilución que se produce por digamos por así, por el gradiente de agua que va a permitir su ingreso y a la vez va a diluir ese sodio que está ahí concentrado en una situación, llevándonos a una hiponatremia, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que esa distribución del agua corporal es la que debemos manejar muy bien en estas situaciones de estados de desequilibrios sobre todo, ¿no? Donde ahí nos recuerda de paso el enunciado de que la glucosa se metaboliza rápidamente si estamos infundiendo una solución de glucosa al 5% sobre todo, ¿sí? Y prácticamente esa glucosa en parte va a ser metabolizada y queda el agua libre. Esa agua libre va a pasar inclusive hasta del líquido extracelular al intracelular en determinadas situaciones. No siempre es así, ¿no? La siguiente, por favor. Y este es un concepto que, si tomamos en cuenta, jóvenes, dice solución salina isotónica, ¿no es cierto? Indicando de que todo el volumen de esta solución que se administra va a ir a parar al extracelular, al espacio extracelular. Y que nos muestra ahí de que la expansión de volumen que vamos a tener ahí va a corregir rápidamente no solamente la tensión arterial, sino también la perfusión tisular que estamos hablando, que se debe mantener en condiciones para permitir una perfusión tisular efectiva, ¿sí? Lógicamente que en la actualidad se pone en duda un poco este concepto de que la solución salina al 0,9% es fisiológica, es isotónica, etcétera, ya que la administración de estas soluciones en un volumen no tan grande, digamos así, puede llevarnos a que se produzca una alcalosis hiperclorémica en algunos de estos pacientes por la administración. Y ahí vamos demostrando de que esos
154 miliequivalentes que aporta ese litro de solución fisiológica, junto con los 154 miliequivalentes que aporta de sodio, esa solución fisiológica de 1000 ml, ese cloro se va a ir acumulando también, no va a ser tan utilizado y nos va a llevar a ese trastorno a nivel del pH sanguíneo, llevándonos a ese cuadro de desalcalosis. Bien, la siguiente, por favor. Sí. Ahora, volviendo un poquito a lo que es cómo se mantiene el agua en un volumen adecuado, tratando de mantener ese volumen que se mencionó en principio, vemos de que pues la regulación del agua se va a dar sobre todo gracias a la producción o a la acción, si quieren, de la hormona antidiurética, ¿sí? Y la cual a su vez está también regulada por los osmolitos, en este caso también del sodio, básicamente. Por lo tanto, vemos de que la ADH es bastante, digamos así, estimulada en pequeños cambios que haya del volumen plasmático, sobre todo de la osmolaridad plasmática. Estamos viendo que de esos 286 a 295, basta que haya una subida hasta 295 miliosmoles con esos 5 miliosmoles de más, inmediatamente se produce la activación, liberación de la hormona antidiurética y sabemos cómo actúa la hormona antidiurética a nivel del túbulo colector distal, sobre todo y contorneo distal, abriendo esas compuertas vía acuiporinas, ¿no es cierto? Facilitando la reentrada o reabsorbiendo agua que se iba a perder por la orina. Y de esa forma, rápidamente, ese sodio que aparentemente esa osmolaridad que se estaba disparando, rápidamente es nuevamente de vuelta a valores fisiológicos, diríamos así, ¿no? ¿Qué más podríamos tener? En realidad, básicamente nos indica la bibliografía de que hasta disminuciones del volumen extracelular, inclusive tan pequeños como es el 5 o 3%, inclusive, y ni qué decir de mayores pérdidas en porcentaje del volumen de líquido, rápidamente va a producir de que se estimule la producción o liberación de hormona antidiurética y de nuevamente reabsorber el agua que se estaba por perder y devolver para reponer la presión arterial y lógicamente corregir el gasto cardíaco. La siguiente, por favor. Bien. Acá nos habla un poquito esta proyección en relación a la reabsorción que se produce, ¿no? Del agua por los riñones, ¿no? ¿A través de qué? De estas bombas vía hormona antidiurética y lógicamente la entrada de agua externa por vía oral, ¿sí? Entonces, nuevamente acá vemos esa estrecha regulación que se hace de la osmolalidad plasmática sobre todo, ¿no? Donde básicamente un pequeño cambio en la osmolalidad plasmática va a ser motivo para que este exceso de agua sí pueda ser eliminado también, esa osmolalidad que se ha aumentado pueda ser corregida rápidamente por la reabsorción de agua, ¿sí? Bien, el otro mecanismo aparte de la ADH es el mecanismo de la sed. También otra forma de reponer rápidamente el agua que está faltando para corregir esa
digamos así, hiperosmolalidad que se está produciendo a nivel tisular sobre todo o a nivel vascular. ¿Sí? Vamos. Acá nuevamente, la siguiente, por favor. Sí. Esto es un concepto que no te pases, por favor. Este es un concepto que lo debemos tener siempre presente. La cantidad total corporal de sodio es una medida del total del agua en el líquido extracelular. Y, lógicamente, la composición, la cantidad del sodio va a reflejar si esa volemia está conservada o existe alguna alteración, ¿sí? Y ahí está lo que ya mencionaron ustedes hace un momento, ¿sí? Un exceso de sodio, lógicamente, va a facilitar que la formación o aparición de edemas en una intentona del, digamos así, del cuerpo de querer disminuir ese exceso de sodio. ¿Qué hace? Reabsorber agua, ¿no? Para diluir el sodio y lógicamente al disminuir la presión hidrostática intravascular, el líquido se va para afuera y tenemos ese trastorno que vemos ahí, el edema, o ese aumento del volumen intravascular nos lleva a esta hipertensión o aumento de la presión arterial, volumen dependiente, ¿sí? Y lo que mencionaron hace un momento también, de que el déficit de sodio, ¿a qué nos va a llevar? Hipotensión, taquicardia, lo que habíamos estado diciendo, una mala distribución del líquido, sobre todo en los compartimientos. Siguiente. Bien. Este es bueno, queriendo leer lo que está aquí bailando en la pantalla. A ver, acá prácticamente lo que nos muestra esta proyección, que bueno, lamentablemente no puedo explicar como quisiéramos, porque aquí las letras ya son menuditas en el celular y demás. ¿Y qué nos dice esto? Que la cantidad de sodio, total de sodio y desde luego del volumen de líquidos están regulados principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos seguramente, ya hemos avanzado todo eso en la parte teórica inicial de la materia, el sistema nervioso autónomo, los péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética. ¿Sí? Y acá hay una concepción del término deshidratación, ¿sí? Y que prácticamente deshidratación sería pérdida de agua, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que también no es solamente de agua, sino también de solutos. Por lo tanto, acá recomiendan el término de depresión de volumen, refiriéndonos solamente a que falte agua, ¿sí? Y deshidratación nos dice acá para agua pura y con hipernatremia. Siempre nos lleva un poquito a la confusión este término de deshidratación, entendiéndose de algunos solamente falta de agua, o sea, de volumen, y por el otro lado, no solamente la falta de volumen, sino también la falta de electrolitos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Y a la derecha, en ese diagrama, podemos ver la relación o control neurológico que tienen y hormonal, todos estos componentes o sistemas que tienen que ver con la regulación de los líquidos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y cada uno de estos estímulos nos está mostrando ahí qué áreas controlan, ¿sí? Entonces vemos ahí varios de estos centros, ¿no es cierto? Ahí están el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo y demás. Pasemos a la siguiente, por favor.
¿Qué tenemos acá? Dice que para valorar los trastornos del agua y del sodio, ¿sí? Tenemos que usar prácticamente estos tres parámetros. Primero, y aquí un dato que no podemos dejar de lado, la evaluación clínica, ¿sí? La evaluación clínica del paciente para poder sospechar si existe alteraciones en la cantidad de agua y de electrolitos en ese organismo. En una palabra, estamos hablando si el volumen es adecuado o existe en demasía o está en menos. Por el otro lado, esta valoración que nos dice bioquímica, la medición de estos osmolitos que podemos hacerla en el suero del paciente inclusive o por la orina también, en este caso validando sobre todo el sodio plasmático y el sodio urinario, ¿no? No nada de difícil de determinarlos. Sabemos de que la respuesta renal, sobre todo, ¿no? Volviendo a estos reguladores, cuando se habla de la regulación para mantener el equilibrio ácido-base, tenemos esos tres sistemas grandes, ¿no es cierto? El sistema de los buffers o tampones, ¿no? Que son para algunas moléculas, digamos, volátiles, como el dióxido de carbono, por vía respiratoria, sustancias que tamponan algunas alteraciones a nivel celular, ¿no? Ahí hay varios tampones que conocemos y donde vemos de que el más eficaz, pero el que tarda más en entrar en acción, es el sistema renal, que es el más, digamos, potente, si quieren ustedes así definirlo, como uno de los sistemas más importantes para mantener no solamente el equilibrio de líquidos y electrolitos, sino también el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Entonces ahí nos está mostrando algunos valores que nosotros siempre tenemos que tomarlos en cuenta, en la reposición sobre todo. No necesitamos medir exactamente, no a un paciente con déficit de volemia. En la sala general podemos estar colocar un catéter para medir presión venosa central, por ejemplo. Si no son todos estos hallazgos clínicos iniciales que nosotros podemos encontrar en el paciente para poder ya inicialmente hacer una corrección, aunque sea un poco teórica, o empírica, si quieren, de estos electrolitos. Bien, ahora entraríamos a este primer trastorno, el más frecuente, el más importante, con el cual todos nosotros nos encontramos frecuentemente. Hablamos de ese estado que se llama de concentración en relación al sodio, que es la hiponatremia. Hiponatremia, que es ahí, como indica, un sodio plasmático menor a 135 milimoles, ¿no? O miliequivalentes, si quieren, por litro. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí ese enunciado inicial? Un paciente con edemas o ascitis tiene un aumento del volumen extracelular, por lo que tanto el sodio total estará aumentado, aunque tenga un sodio bajo en sangre. En este caso, no se debe administrar sodio, pues empeoraría el cuadro clínico. ¿Cuál sería la consecuencia de eso, de ese enunciado? ¿Alguien me puede responder? Dice, empeoraría el cuadro clínico. ¿Qué estamos ocasionando? Jóvenes. Vamos. ¿Alguien puede mencionar? Básicamente, pues empeoramos la hiponatremia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Puede que el paciente
tenga un sodio normal, pero está depletado de volumen. Y al infundir una solución podemos diluir ese sodio que estaba normal y por dilución llevarlo al paciente a una hiponatremia. Esa situación la podemos realizar, ¿sí? Cuando uno se pone, por ejemplo, una solución de glucosa al 5%. Hemos dicho que esa es una de las formas para reponer agua libre, ya que la cantidad de glucosa va a ser metabolizada rápidamente, ¿no es cierto? Y vamos a tener agua libre. Esa es una de las condiciones que generalmente podemos producir en nuestros pacientes cuando administramos ese tipo de solución. Ahí nos da el valor del sodio plasmático, 135 a 145 miliequivalentes por litro, donde un milimol es igual a un miliequivalente, y esto es lo que tenemos que aprender, o no sé si podría decirles memorizar. Esa solución, o ese milimol de sodio, cuántos miliequivalentes, o ese miliequivalente, un miliequivalente de sodio, equivale a cuánto? A 23 miligramos de sodio. 23 miligramos. Ahora, suponiendo de que a ese paciente le queremos reponer el sodio porque está con un sodio bajo y le administramos en forma de sal, ¿qué más le estamos administrando? Cloro, ¿no es cierto? En la misma cantidad, que es el cloruro de sodio. Sodio más cloro, en cantidades iguales. Entonces vamos a aumentar el cloro de paso. Eso es lo que hace que tomemos en cuenta cuando administramos esa solución fisiológica isotónica, que al parecer no había sido tan fisiológica como podríamos pensar, ¿no es cierto? Por lo tanto, se puede definir que a esta hiponatremia, a toda situación donde el sodio esté por debajo de esos 135 miliequivalentes, ¿sí? Y ese dato que lo pone ahí como un enunciado, que siempre lo debemos tener en cuenta, jóvenes, ¿sí? Se va a deber siempre a una retención por el riñón de agua. O sea, que existe un componente dilucional. Y si ahí pensamos que está actuando el sistema renina, angiotensina, aldosterona para tratar de compensar, ¿a qué más nos va a llevar esto? A una retención exagerada, en parte de sodio también, sí, pero además de volumen. Consecuencia de ello, aumento de los niveles tensionales, ¿sí? Y a nivel cerebral, ¿a qué nos lleva esa reposición? Edema cerebral. Eso es lo que vamos a seguramente ver también después en las próximas sesiones. Bien, ahora en cuanto a la clínica de la hiponatremia, ¿sí? En cuanto a la clínica de la hiponatremia, ¿qué podemos mencionar? En alguna oportunidad ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya Sí, habíamos doctor. mencionado. Creo que era hiponatremia. ¿Perdón? En hiponatremia, doctor, los signos, ¿cierto? Sí, Mm, en la Hipotensión clínica, y taquicardia. Edema, doctor. ya. Permítanme acotar un poquito a este aspecto. Estamos hablando en este momento de la clínica, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. En primer lugar, acá tenemos que tomar en cuenta, no sé si podríamos decir como una regla, tal vez, ¿no? Puede estar a ese nivel, el decir que la clínica de la hiponatremia, o sea, de los trastornos del sodio, tanto, sobre todo en hiponatremia o en hipernatremia,
se van a reflejar ¿dónde? En el sistema nervioso. ¿Sí? En cambio, el potasio lo vamos a referir sobre todo en la clínica. ¿A qué área, jóvenes? El potasio. Vamos. A nivel cardíaco, doctor. Exacto. Muscular, doctor. Muscular y cardíaco, ¿no es cierto? Porque sabemos cuál es la función del potasio en esos tejidos. Excitabilidad y contractilidad muscular. En cambio, acá lo que vamos a ver es manifestaciones propias del sistema nervioso, sobre todo, ¿no es cierto? Y acá hay una subdivisión que me parece muy adecuado mencionarles. Es el hecho siguiente: si ustedes, bueno, seguramente están grabando en parte, pero si pueden, lo puedo mencionar así rápidamente para que ustedes lo puedan apuntar, si están con un lápiz a la mano. Y dice lo siguiente: la sintomatología atribuida a la hiponatremia se va a enfocar en la clínica, sobre todo en las siguientes formas. Cuando el sodio está entre 130 a 135 miliequivalentes, ¿sí? La clínica se va a caracterizar por algunos síntomas que ustedes ya han mencionado: cefalea, náuseas, vómitos, debilidad, confusión, anorexia, calambres. ¿Sí? ¿Qué más? Falta un hito. Y alteración de los reflejos periféricos, sobre todo, ¿no? Si el sodio está entre 120 a 130 miliequivalentes, la clínica se va a caracterizar por un malestar general, inestabilidad, cefalea, otra vez se repite, náuseas se repite, vómitos, debilidad, confusión, anorexia y calambres. Si el sodio está por debajo de 120 miliequivalentes, cefalea, irritabilidad o, si quieren, inquietud, letargia, convulsiones, herniación cerebral o enclavamiento cerebral, dice, ¿no? Paro respiratorio y fallecimiento del paciente. ¿Sí? Y hay otro dato que nos apoya un poco en la parte clínica, ¿sí? Y nos dice acá, lo toma como síntomas un poco no muy llamativos, digamos así, que nos pueden en la clínica orientar a una hiponatremia. Por ejemplo, en una anatremia de 133 miliequivalentes, una hiponatremia de 133, generalmente, fíjense este enunciado que me parece muy importante, generalmente implica retención de agua libre en más de 2 litros. Este es un dato que no es tan antiguo, digamos así, ni tan nuevo, pero no se lo tomaba mucho en cuenta. O sea, vuelvo a repetir, un sodio igual a 133 miliequivalentes en plasma, prácticamente nos está enmascarando que existiría 2 litros de agua secuestrados, o sea, retención de agua. ¿Sí? Otro dato que nos refuerza esta parte clínica, aparte de los que hemos mencionado anteriormente, es esa respuesta lenta que podemos tener del paciente, tanto en la parte, digamos, cognitiva y motora. Un paciente lento, como dicen. Otra situación es un paciente inestable en cuanto a la posición, mantenimiento de la posición corporal. Luego, como consecuencia de esa inestabilidad,
las caídas del paciente, ¿no? Las caídas. Y finalmente, un dato que tal vez habría que analizarlo muy bien, habla acá de la osteoporosis. No he encontrado una relación que sea muy, que nos explique esto, esa relación de la hiponatremia con la osteoporosis. ¿Sí? Ahora, otro dato que lo resalta también este enunciado es de que no existe una correlación exacta entre la cifra de sodio que tenemos, de la natremia, y la intensidad de los síntomas. O sea que esto va a depender sobre todo de qué. Esa gradación que hemos mencionado hace un momento con las diferentes concentraciones de sodio en plasma, puede ser de que a veces no sea tan exacto, ¿no? Sino solamente son señales que nos orientan en la clínica a sospechar este trastorno. Pero mucho de esto va a depender de qué, del tiempo o de la velocidad, si quieren ustedes, en las cuales se ha producido la hiponatremia. Lógicamente, esto nos va a depender mucho del ritmo de descenso del sodio, ¿sí? Que va a llevarnos a esa hiponatremia. Y lógicamente, tenemos que tomar en cuenta acá las características del paciente. Por ejemplo, edad, por ejemplo, comorbilidades que tiene el paciente, ¿sí? En base a eso, ay caramba, perdón. En base a eso, ¿sí? ¿Qué nos dice el siguiente, el enunciado siguiente? A ver. Aquí estamos, me estoy pasando ese dato que ustedes tienen. A ver, ¿dónde está? Y si bien estos exámenes, bueno, ahí estamos, otra estadiaje que dan a la concentración de sodio en plasma y lo califican así, leve, moderada y grave. Y lógicamente abajo tenemos los exámenes complementarios que deberíamos tomarse en cuenta en todo paciente que está con un trastorno de desequilibrio electrolítico. No solamente esto es para el sodio, ¿no es cierto? Entonces, en un primer estado, manteniéndonos un poco en la clínica jóvenes, cuando existe un cambio, como han visto ustedes, de un sodio por debajo de 135 a 130, que aparentemente nos parecería un cuadro leve de hiponatremia en la clínica, esta situación se debe a que, en parte, sí, el cerebro, o sea, el encéfalo, se va a caracterizar porque empieza a expulsar algunos osmolitos intracelulares, ¿sí? En los siguientes minutos u horas, sobre todo con esas consecuencias que pueden irse presentando a la larga o el transcurso del desarrollo de ese cuadro, ¿sí? Hasta que esta situación de querer expelir estos osmolitos a nivel del encéfalo pueden prolongarse, por ejemplo, hasta más de las 48 horas. Fíjense ustedes que en ese caso nos está dando tiempo suficiente para poder hacer el diagnóstico y empezar a reponer rápidamente la natremia de ese paciente. Por lo tanto, si se dan cuenta ustedes, la gravedad o severidad de los síntomas que va a presentar ese paciente en la clínica va a ir siendo gradualmente de mayor intensidad y de mayor severidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la sospecha de un paciente que está con este trastorno de manejo de este electrolito, si el cuadro es un cuadro agudo o es un cuadro ya crónico.
Agudo estamos hablando ahí hasta las guías por debajo de 48 horas, ¿no es cierto? Inclusive agudo hablan de las primeras 24 horas inclusive. Y una forma crónica, aquel que ya se está arrastrando de mayor tiempo, sobre todo pasar las 48 horas. Acá lo que tenemos que diferenciar es si ese paciente en una situación, digamos así, estable y de repente va evolucionando con un deterioro, fíjense ustedes, de un deterioro neurológico, ¿sí? Rápidamente tendríamos que tratar de identificar el sustrato que está ocasionando este trastorno y rápidamente identificar la posibilidad de que ese paciente está evolucionando a una clínica compatible con un estado de hiponatremia. Teniendo en cuenta de que la sintomatología inicial va a ser bastante no muy marcada, digamos así, sino que, y mucho más si esa hiponatremia tiene una duración mayor a 48 horas, o sea, casi de una forma crónica de hiponatremia, ¿sí? Donde el cuerpo, el organismo se va a ir adaptando a esos niveles. Por lo tanto, la clínica también en una forma clínica crónica de hiponatremia va a ser muy, muy mínima, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, reforzando un poco esta parte clínica que es la que nos interesa como médicos generales, tenemos que tener en cuenta que la clínica se centraliza en parte a nivel del sistema nervioso central, nuevamente, con alteraciones, como hemos visto, memoria, adinamia, hablan de este trastorno que es la discalculia, el déficit de atención, ¿sí? Perdón, ¿no? Entonces, todos estos trastornos referidos al área del sistema nervioso central. ¿Qué más tienen ahí? Hay otra proyección más en relación a la clínica. A ver, por favor, si me lo pueden, creo que está como síntomas, ¿puede ser? ¿Sí? Hola. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿puedes reforzarme, por favor, en esa proyección? No la tengo acá. ¿Qué dice en relación a los síntomas? Que en el nivel nervioso central, en el sistema nervioso central hay adinamia, alteración de la memoria, discalculia, déficit de atención, alteraciones de la marcha, cefalea, confusión, agitación, inquietud, letargia, desorientación, convulsiones y coma. En Ya. los musculoesqueléticos hay calambre, fatiga, caídas, fracturas. Otros podrían ser la anorexia, náuseas, vómitos y eso, doctor. ¿Qué más decían? Bien. Entonces, aquí tenemos otro estadiaje, ¿no? Que no tiene mucha diferencia, digamos, con la clínica o los estadiajes que les había mencionado, en el cual, pues, nos decían con tanto de sodio, esta es la clínica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que tenemos que asociar además a este trastorno, como dice ahí, si es un cuadro agudo, sobre todo, vemos la concentración de sodio, ¿sí? Descartar la posibilidad de que haya una hemorragia a nivel central y, lógicamente, un sodio que esté por debajo de 120 miliequivalentes, ¿sí? Y ahí recién entramos a esta situación de los exámenes complementarios. Si pudieras pasar, por favor, ahí. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué tendríamos que medir proteínas totales y además pedir
hormonas tiroideas. Vamos. ¿Alguien puede aportar? ¿Por qué deberíamos medir las proteínas en un paciente con sospecha de hiponatremia, aunque no sea hiponatremia, otro trastorno electrolítico? ¿Por qué deberíamos pedir proteínas totales? Para ver el estado osmótico plasmático efectivo. Exactamente, exactamente. Y un ejemplo claro de eso, ¿cuáles son en la clínica? ¿Qué tipo de comorbilidad va en esa línea? Tal vez, doctor, por el Exactamente. síndrome Está nefrótico, muy bien. ¿Qué otro trastorno? quemaduras graves. Exactamente. ¿Qué más? Insuficiencia hepática, doctor. Exactamente. Así tiene que ser. Qué bien, muchachos. Y viendo el otro, ¿qué más tendríamos que tomar en cuenta? El perfil tiroideo, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos pedir hormonas tiroideas? Vamos. Porque el hipotiroidismo puede provocar hiponatremia, creo. Claro que sí, pero también el hiper nos puede producir que los dos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticamente medir una TSH con una T4 nos ayuda mucho para ver si ese paciente está con hipo o es eutiroideo, ¿sí? Entonces descartamos ya una posible causa de ese trastorno que se está diagnosticando en ese paciente. Lógicamente acá tenemos otro muy importante, ¿sí? Medir el cortisol. ¿Qué trastorno se caracteriza por este problema, por hiponatremia en relación a la producción de gluco o mineralocorticoides? Vamos, ¿El síndrome de Cushing, doctor? No, pues sí, creo que sí. está bien, está bien. Uno de ellos. Hay otros más. Si pueden aumentar a eso. ¿Mm? ¿Qué más? Enfermedad de Addison. ¿Y qué más? Insuficiencia adrenal secundaria. Ujú. Bien. Ahora entramos a un poquito a lo que es esa clasificación que está mencionada ahí, por favor. ¿Sí? El siguiente, ¿no? El siguiente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la osmolaridad sérica, nosotros podemos clasificar ahí, como dice, con una osmolaridad normal o una pseudohiponatremia. Fíjense ustedes, nos dice ahí triglicéridos mayores a 1500 miligramos, proteínas plasmáticas mayor a 10 gramos, lavado vesical con sorbitol o glicina, ¿no? Glicina. ¿Por qué sería la hiponatremia ahí? ¿Alguien me puede decir? Vamos. Y han usado sorbitol o glicina, dice, para hacer un lavado de la vejiga. Por ejemplo, eso hacen en la cirugía de próstata, ¿no es cierto? ¿Por qué será? En los
hipertrigliceridemia sería porque los triglicéridos elevados desplazan lo que es el plasma acuoso, donde se mide el sodio. En realidad, y ahí dice que sería una pseudohiponatremia, ¿no es cierto? Es que estas moléculas van a actuar como ¿qué? Como osmolitos, ¿no es cierto? Van a retener líquido. Y por lo tanto, al retener líquido, aumenta la volemia y el sodio que estaba normal aparentemente parece disminuido. Ese es uno de los datos que a veces no se toman en cuenta y más estamos pensando en los efectos que nos produce, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, las pancreatitis. Más estamos pensando con esos grados y ni siquiera hemos sospechado que ese paciente puede estar pasando con un estado hiponatrémico, ¿sí? Otra situación, vamos, cambiemos. Ahí está, el enunciado lo dice claramente, con una osmolaridad elevada o una hiponatremia dilucional, ¿sí? Este es un dato que no podemos dejar de lado, jóvenes, en la parte clínica. Lo que dice ahí, ¿pueden leerlo, por favor? Vamos. ¿Pueden leerlo? ¿Quién está ahí? ¿Quién me estaba ayudando? Yo lo voy a leer, doctor. Ya, Ya, vamos. la hiponatremia dilucional. Bueno, va a producir una hiperglucemia, cada aumento de 100 miligramos por decilitro de la glucemia. Se debe disminuir a 1.6 menos 2.4 milimols por litro. La natremia hasta un máximo de 400 miligramos por decilitro. El ¿Lo tratamiento entienden? es mannitol. Ya, ¿lo entienden eso o no? ¿Mm? ¿Qué nos está enunciando eso? La hiperglucemia dice, cada vez que la glucemia de ese paciente sube 100 miligramos, ¿sí? La glucemia normal, 100, 120 si quieren, sube, digamos, a 200, se debe disminuir o se va a disminuir el sodio en 1.6 a 2.4 milimoles o miliequivalentes, el nivel de sodio en plasma, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta un máximo de 400 miligramos por decilitro. Esos 400 miligramos por decilitro nos está indicando la glucemia a la cual podemos, la hiperglucemia a la cual podemos llegar, ¿sí? Donde máximo, aunque la glucemia ya esté por encima de 400 miligramos, como es un estado cetoacidótico, ¿sí? La cantidad de sodio que se va a disminuir es esa cantidad, 1.6 a 2.4 milimoles. Generalmente tomamos en cuenta como 1 a 2 milimoles para no hacernos mucho problema en el cálculo de reposición. ¿Sí? Y lógicamente ahí tenemos otro, el tratamiento con mannitol, ¿no? El mannitol, ¿para qué se usa? Por ejemplo, para la preparación del intestino, ¿no? Para una colonoscopia. Entonces, fíjense cómo el mannitol, que es una molécula que produce gastrico, ¿sí? Va a poder llevar al paciente a retención de líquido por un lado y dilución del sodio. Por eso dice ahí hiponatremia dilucional. Y lógicamente, en el caso C, la hiponatremia verdadera, que se llama, o hipotónica. Acá, lógicamente, se nos muestra a continuación ese flujograma para que nosotros podamos rápidamente poder hacer un análisis en base a qué.
¿Qué dice ahí en el enunciado superior? No lo puedo leer muy rápido, está muy pequeñito. Vamos, ¿pueden leerlo lo que está en ese recuadro rojo? Hiponatremia, menos de 135. Osmolalidad, menos de 275. Osmolalidad menor, ¿a cuánto? 275. 275 miliosmoles. ¿Y cuánto era lo normal? La osmolaridad, ¿cuánto era lo normal? ¿Cuántos miliosmoles? 286 a 295. Vamos. Entonces ahí tenemos cómo debemos actuar cuando tenemos esos niveles de osmolaridad. ¿En dónde? En orina. Por ejemplo, menor a 100 miliosmoles. ¿Cuánto es la osmolaridad urinaria? ¿Cuánto es? En situaciones normales, la osmolaridad urinaria es casi la misma del plasma. Si estamos hablando de en un estado de equilibrio, prácticamente la osmolaridad plasmática y urinaria casi van en lo mismo, ¿cierto? Porque si no, se estuviera produciendo un desequilibrio en uno o en otro sentido. Entonces, si la osmolalidad de la orina está por debajo de 100 miliosmoles por kilo, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Va a ver que lo que dice ahí, ¿no? Paciente se le va a observar con SET. Fíjense ustedes, SET. Y al ver SET, ¿qué está haciendo? Va a ingerir mayor cantidad de líquido para que la osmolaridad se diluya mucho más aún. Eso es lo que nos está indicando ese gradiente. Entonces, fíjense cómo tenemos de utilidad para cuando medimos la osmolalidad urinaria. Ahora, si la osmolaridad es mayor a 100, ¿sí? Tenemos que el volumen extracelular está disminuido. Por lo tanto, puede que en la orina haya un sodio mayor a 20 milimoles, situaciones que se dan, como dice ahí la saeta, en el uso de tiazidas, el déficit de aldosterona, o ese síndrome que no es tan infrecuente, el síndrome pierde sal. Tu nombre lo está diciendo, pérdida de sodio por la orina. ¿Sí? Independiente de que si la aldosterona está ahí presente, que es la encargada, ¿no?, de reabsorber el sodio, independiente de esto, por algún trastorno genético, algunos pacientes tienen este síndrome que se caracteriza por la pérdida de sales. Ahora, otra situación donde si bien el volumen está disminuido, hay hipovolemia, el sodio en orina puede ser menor de 20 milimoles. ¿Qué quiere decir eso? Que está perdiendo sodio por otras vías, no por la orina. ¿Se dan cuenta? Y ahí dice vómitos, diarrea, quemaduras, tercer espacio. Como se darán cuenta ustedes, si estoy en la emergencia con un paciente que viene con esos trastornos, ya tengo que sospechar es hiponatremia. No nos vamos a equivocar tan fácilmente y ya podemos estar actuando hasta que, si hemos podido tener acceso a laboratorios, hasta que nos midan natremias, etcétera, nosotros ya podemos estar actuando. Ahora, si el volumen extracelular está aumentado, una hipervolemia, ¿qué significa eso? Que el sodio va a estar mayor a 20 milimoles en la orina. ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón no está reabsorbiendo y está dejando perder sodio, como es el caso, por ejemplo, de la insuficiencia renal. Y si la orina tiene menos de 20 milimoles de sodio, ¿qué estamos actando? Hay una hemodilución, ¿no es cierto? Y ahí dice volumen extracelular elevado, típico de lo que ustedes hace un momento han mencionado. La insuficiencia cardíaca,
la cirrosis, el síndrome nefrótico. ¿Difícil de entender este flujograma, jóvenes? Les pregunto, cualquiera responde. No, doctor. ¿No, ¿No les parece que es una cosita bien simple para tomarla en cuenta y si es que es posible, aunque sea memorizarlo si quieren, con sodio urinario? Fíjense, solo sodio urinario. Solo sodio urinario. Ya nos está condicionando cómo puede estar el volumen de líquido, de agua, en una palabra, en el extracelular. Es por eso que hemos incluido a este flujograma, si quieren, en este resumen de manejo del diagnóstico de la hiponatremia. ¿Sí? Bien. Creo que no quiero cansarlos. Por favorcitos, ojalá mañana tengamos más suerte y podamos proyectarlo esto por esta pantalla normal de acá y que no tengamos este problema. Mañana los espero y si hay alguna pregunta, adelante, jóvenes. ¿Sí? Creo que ninguna, doctor. Ninguna. Mañana es jueves, ¿no? Sí, doctor. Mañana es jueves. Bueno, mañana nos vamos a ver con algunos del grupo y vamos a escuchar algunas opiniones. También es bueno escuchar opiniones de sus compañeros que no están en el grupo. Eso nos ayudaría mucho, ¿sí? Ojalá que podamos corregir este problema técnico que tenemos y poder ya hacerlo de mejor forma. Y nuevamente, 1000 disculpas por la demora, jóvenes. Es un problema que no estaba dependiendo de nosotros, pero igual, 1000 disculpas, porque también sé que ustedes tienen todavía otras actividades, tal vez otras materias que tienen que pasarlas, ¿sí? Los vemos mañana y cualquier comentario que tengan, Ivana, por favor, me lo haces conocer en la mañana y vamos a, tal vez en otro momento, probar nuevamente cómo sale esta proyección de las imágenes en esta pantalla. ¿Está bien? Está bien, doctor. Listo, chicos. Muchas gracias. Puedes volver a la pantalla inicial para ver, voy a intentar seguir corrigiendo, si es que esta falla puedo corregirla. Por favor. Comparto de nuevo entonces, doctor. Ya, a ver, voy a intentar.